Hola a todos, soy Diego Riaño y junto con mis compañeros de la Universidad de La Salle analizamos más de 9 millones de registros de viajes de taxis de la ciudad de Nueva York con un reto claro: reducir la complejidad de los datos sin perder la información más importante del sistema. Para lograrlo, construimos un flujo completo de minería de datos, integrando limpieza, imputación de datos faltantes y análisis de componentes principales, con el objetivo de descubrir patrones ocultos en la movilidad urbana y su comportamiento económico. Partimos de un dataset original de más de 9.7 millones de registros y 19 variables, de los cuales generamos una muestra representativa de 200.000 observaciones. Sobre esta base aplicamos un proceso analítico estructurado: limpieza de datos, análisis de normalidad, reglas de asociación y reducción de dimensionalidad con PCA, detección de anomalías e imputación de valores faltantes. Los resultados nos muestran que la dinámica de los viajes está principalmente explicada por dos factores: el componente económico relacionado con las tarifas, propinas y costos totales, y el componente operativo asociado a la distancia y condiciones del viaje. Además de esto, incorporamos una reflexión ética sobre el tratamiento de datos faltantes y los valores atípicos, entendiendo que estas decisiones pueden influir directamente en la interpretación y los resultados que nos den los datos. Sin más preámbulo, vamos directamente a ver cómo fue este proceso de análisis y sus resultados. El análisis de componentes principales fue aplicado al dataset de viajes de taxi con el objetivo de reducir la dimensionalidad y analizar la estructura interna de las variables numéricas asociadas a los viajes. Para ello, los datos fueron normalizados. A partir del PSA, se calculó la varianza explicada acumulada, lo cual permitió determinar cuántos componentes principales son necesarios para representar adecuadamente la información del dataset. Este análisis muestra que la variabilidad de los datos no puede explicarse adecuadamente solo con dos dimensiones, ya que los dos primeros componentes apenas captaron alrededor del 50% de la varianza total. Es así que se requiere al menos 3 o 4 componentes para alcanzar entre el 75 y el 95% de la varianza explicada. El PSA permitió reducir la dimensionalidad del dataset de viajes de taxi, identificando que la mayor variabilidad de los datos se concentra principalmente en dos factores: el costo del viaje, que incluye tarifa total y propina, y las características de recorrido. Esto se complementó con el análisis de cargas de los componentes principales, que permitió identificar qué variables tienen mayor influencia en cada componente. Las cargas representan el peso de cada variable original en cada componente principal y permiten interpretar el significado de cada componente. Los valores altos, ya sea positivos o negativos, representan mayor influencia en el componente, y las variables con cargas similares están correlacionadas entre sí. Así podemos observar que el PS1 estaría asociado al aspecto económico, el PS2 más al desbalance entre tarifa y distancia, afectada por factores como tráfico o tiempo; PS3 y 5 relacionados con impuestos y cargos adicionales; 4 casi exclusivamente determinada por el número de pasajeros, que no tiene correlación con las demás, y los otros componentes simplemente aíslan variables. El primer método que aplicamos fue el rango intercuartílico. Esta es una técnica simple y robusta que busca identificar valores atípicos y se basa en la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, considerando como anomalías los valores que se encuentran por debajo del cuartil 1 menos el 1.5 veces el rango intercuartílico o por encima del Q3 más el 1.5 veces el rango intercuartílico. En este análisis para este dataset, el rango intercuartílico identificó 22.387 registros, el 11.19% de los datos como atípicos, lo que indica una presencia importante de valores extremos en los datos. Las variables con mayor proporción de anomalías fueron trip distance, fair amount y total amount, mientras que extra presentó la menor incidencia. Aquí es importante destacar que este método detecta valores extremos estadísticos, no necesariamente errores, y analiza cada variable de forma independiente. Por ello, sus resultados deben interpretarse como una herramienta de alerta para identificar datos que requieren un análisis más detallado y no como un criterio definitivo de eliminación.
El segundo método que aplicamos fue el Z-score robusto. Este es un método que identifica valores atípicos utilizando la mediana y la desviación absoluta mediana, lo que lo hace más adecuado para datos con asimetría y valores extremos. En este análisis se detectaron 23.276 registros anómalos, un 11.6%, un resultado muy similar al obtenido en el método intercuartílico. Y bueno, en este caso las variables con mayor proporción de valores atípicos fueron trip distance, fair amount y total amount, concentrando la mayoría de los valores extremos. La variable extra no presentó anomalías bajo este método debido a su baja variabilidad, lo que pues limita su análisis. Al igual que el rango intercuartílico, este enfoque identifica extremos estadísticos, pero no distingue entre valores erróneos y observaciones reales poco frecuentes. Por ello, los resultados deben interpretarse como una primera aproximación que requiere completarse con análisis adicionales antes de tomar decisiones sobre los datos. El tercer método que aplicamos es el Isolation Forest, que es un algoritmo no supervisado que detecta anomalías mediante particiones aleatorias, aislando más rápidamente las observaciones atípicas que las normales. En este análisis identificó 2.000 registros, un 1% de la muestra, lo que representa una selección más estricta de anomalías en comparación con los métodos del rango intercuartílico y el Z-score. A diferencia de los enfoques univariados, este método analiza múltiples variables simultáneamente, permitiendo detectar combinaciones inusuales entre las distancias, tarifas, las propinas, peajes y el número de pasajeros. Por ello es especialmente útil como complemento a otros métodos, ya que identifica patrones atípicos multivariados que podrían pasar desapercibidos al analizar cada variable por separado. Por último, hay que tener en cuenta las consideraciones éticas tanto de nuestro dataset como de las decisiones estadísticas tomadas hasta este momento. Cabe resaltar que cada registro es un trayecto, es decir, son las necesidades de una persona de transporte y es el trabajo de una persona en la ciudad de Nueva York, razón por la cual proceder a directamente eliminar datos o registros no es recomendable, ya que podemos estar invisibilizando alguna población o alguna necesidad, y solo se proceden a eliminar datos directamente incoherentes o imposibles. Se recomienda mantener la mayor cantidad de registros posibles, aunque algunos de estos valores puedan ser considerados outlier dependiendo de la prueba estadística, ya que si bien estos valores pueden ser poco frecuentes, pueden ser trayectos plausibles para tener en cuenta en un futuro. Si se procede a impugnar o a reemplazar algún valor por las distribuciones que vimos, se recomienda utilizar la mediana, aunque otros procesos como algunos podrían ser posibles. Por último, hay que aclarar que en este análisis no se utilizaron los datos geográficos como punto de inicio o punto de partida, pero la base de datos los contiene. Para un futuro análisis hay que tener muy en cuenta que estas variables pueden ingresar un sesgo y podrían llevarnos a tomar decisiones que vulneren alguna población por algún comportamiento. Por ejemplo, reducir la cantidad de taxistas disponibles en zonas en donde las tarifas sean bajas o no suelen dejar propina, por dar un ejemplo.